38 minutos y los viernes cerramos siempre con historia, el tú por la historia. Ignacio Lagarda y Joaquín Robles Linares, bienvenidos, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, buenos Muy días. bien. Qué gusto tenernos por acá, como siempre, como cada viernes. Un cita con la historia tenemos cada viernes, ¿no? Ya dije que el viernes es el mejor día de Proyecto Puente. Por Por el supuesto. contenido y por este. Eso, todos los días Bueno. es bueno, pero el viernes es más bueno. Sí. Con esto de Los refugiados. de lo que ha pasado en Afganistán ahora, que están abriendo las puertas a los refugiados, que una cosa es refugiados y otra cosa son inmigrantes. La migración y los refugiados. Esta tradición de traer refugiados, aceptar refugiados, nace en el siglo XIX. El dato más antiguo que tengo yo es cuando López de Santana, siendo presidente, aceptó a 400 familias anglicanas de Estados Unidos y les dio refugio en Texas. Fueron estos mismos que después se rebelaron y se independizaron de México en Texas. Hay otro, en 1850 los Kickapoo, estos tribu norteamericana que estaba siendo empujada hacia acá. El gobierno de José Joaquín Herrera les otorgó la posibilidad de venirse a refugiar a México y fue hasta 1859 cuando Benito Juárez les dio ya la concesión y se instalaron en Musquis, Tamaulipas, Coahuila, perdón. Y son estos mismos que muchos años después, a principios del siglo XX, llegaron aquí al municipio de Huachinera, en el río Bavispe. Ahí está esta comunidad de Kickapoo, que ya se consideran tribu sonorense. Los mormones también, los mormones en Salt Lake City, cuando Estados Unidos cambió la ley y prohibió la poligamia entre ellos, pues muchos no estuvieron de acuerdo y fueron hostigados, para que se salieran del país, y le pidieron al gobierno mexicano que les diera refugio, una comunidad. Y Porfirio Díaz en 1884-85 les dio territorio en el noreste de Chihuahua, cerca de Casas Grandes por ahí. No confundir estos mormones con los famosos de ahora, estos de la matanza de los Levarón, que esos llegaron en 1935 y no tienen nada que ver con los otros, porque estos Levarón sí son polígamos y los de la Morita son polígamos también. Entonces, ahí hay unas colonias de mormones en esa parte de Chihuahua muy grandes, muy prósperas. Es una comunidad de refugiados. Y pues a partir de entonces pues llegaron a Baja California chinos, a Baja California Sur japoneses y muchos de otras comunidades y países. Para 1895 se consideraba que en México había 48,000 refugiados en el país. Eso es franceses, italianos, irlandeses, ingleses y alemanes. Eso es el siglo XIX. No sé qué tiene Joaquín. Sí, bueno, creo que la migración y el refugio tienen una larguísima historia. Nada más les doy como dato, hace 30,000 años un grupo de asiáticos cruzaron el estrecho de Bering y colonizaron aquí donde vivimos hoy, ¿no? Ya el refugio a las personas que salían huyendo por problemas se da incluso en Estados Unidos con la llegada del Mayflower, que eran un grupo de colonos religiosos que llegan y se aposentan en los Estados Unidos y forman las 13 colonias. Por eso en Estados Unidos es tan importante ese concepto del refugio y de la migración. Nosotros ya en el Estado, en primer lugar, en México hubo una tradición de tener abiertas las corrientes migratorias. Juárez lo intentó en el siglo XIX, abrió la posibilidad de la migración. Sin embargo, en aquellos años, es una cosa muy interesante, la mala fama de México en el mundo, en ese último tercio del XIX, impidió que las corrientes migratorias llegaran al país y se desviaron a Argentina. ¿A qué mala fama te refieres? Mande. ¿A qué mala fama de México te refieres? En esa época del siglo XIX, México tenía una fama de una gran violencia, asesinatos, inestable políticamente, guerra de reforma, guerra de intervención. O sea, no estaban las condiciones del país como para llegar a sentarse y florecer desde el punto de vista económico y social. Pero Juárez, a pesar de lo que mucha gente piensa o cree, Juárez abolió, por ejemplo, los fueros indígenas, los fueros militares,
todo lo que tenía, abrió la migración con el objetivo de crear ciudadanos que tuvieran una patria común. Bueno, ya para el siglo, ya en el pleno porfiriato, acuérdense que, por ejemplo, que en las regiones, voy a hablar de la región Sonora, Baja California, Porfirio Díaz abrió a la migración y, por ejemplo, el Valle de Guadalupe, el hoy próspero Valle de Guadalupe, llega a una comunidad de rusos. Sí. Con una religión especial. Llegan ahí, se quedan ahí y ya será después un sonorense, Abelardo de la Rodríguez, que le da esa vocación del vino actual. En Sonora llegaron corrientes migratorias también muy interesantes y muy importantes. Me voy a referir particularmente a una, porque las corrientes migratorias de refugio tienen también tendencias. Por ejemplo, en Sinaloa llegaron grupos de griegos. Aquí llegaron grupos de centroeuropeos, particularmente lo que conocíamos como yugoslavos, e italianos y alemanes. Ellos llegaron a partir de la inestabilidad y los problemas que había en Europa en 1914, del 14 al 18. Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Hambre para empezar. Hambre, además un problema de fronteras, un problema de identidad. Si un día se ponen a estudiar la geografía de Europa, va a ser muy complicado porque si algo ha cambiado en los últimos 2 siglos es esa geografía, grupos étnicos, y entonces llegan. Sonora es un terreno de migrantes. Les voy a dar un dato muy interesante que a mí me revela mucho. Miren, el genoma de los mexicanos, dicen las nuevas tendencias, las nuevas corrientes, que no hay razas. O sea, no existen las razas porque realmente compartimos el mismo genoma en un 99.9% todos los seres humanos. Sin embargo, el genoma de los mexicanos que se elabora a partir del 2006, 2009... 2008. Bueno, eso identifica que en el genoma de los mexicanos hay 35 grupos étnicos que conforman el genoma. Pero Sonora, en el estudio que se hizo, es el único estado donde su genoma es más europeo que indígena. Así es, 70% la prevalencia. Entonces, ¿eso qué te demuestra? Que es un terreno de migrantes y refugiados, de todos tipos. Entonces, Sonora ha sido puerta precisamente para refugiados y con una característica a diferencia de otras partes del país. Las élites en Sonora eran élites permeables. No eran, si ustedes estudian los grupos sociales y las clases sociales del centro del país, eran élites herméticas, cerradas, muy complicado ascender y escalar socialmente. Sonora no. Sonora tenía élites permeables por la escasa población y también por las posibilidades de la escasa mano de obra. Y el extenso territorio. ¿Qué hizo esa diversidad del genoma? Porque me tocó también estudiarlo, es un tema que me es fascina mucho, ¿eh? Es apasionante. ¿Qué fueron las misiones también? ¿Desde las misiones? Desde antes. Las misiones, por ejemplo, si tú revisas el establecimiento... Sí, porque esa ola ya de refugiados, dices, es siglo XIX, XX, sí. ¿no? Siglo XX, los Ibish, los Pavlovich, los Barancini. Todos los de la costa de Todos los de la costa de Hermosillo. Sí. Pero antes, el Valle del Yaqui, los pero por Bursa, ejemplo, antes ya había sonorenses o mexicanos de ascendencias distintas. Mira, hace poco presentamos un libro muy interesante, Viajeros por Sonora, donde hace un recuento de los testimonios. Tengo que despedir la señal, me quedan toda la plataforma de Proyecto Puente, quédese en el canal de YouTube, proyectopuente.com.mx, TuneIn por todas partes, que pase excelente fin de semana, en la noche en el noticiero MA Cable y también en la voz del Pitic en 88.1 FM. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, periodismo diferente. Adelante, Joaquín. Sí, lo que es muy interesante es, bueno, ¿qué nos dio esa condición? Bueno, Sonora, primero la lejanía y algo que es, a diferencia de otras regiones del país, lo que se conoce como la insularidad del Estado. Nosotros estábamos en medio de la nada. O sea, dense cuenta que tener una relación con la población más importante y cercana, una metrópoli, que era Guadalajara, pues eran, ¿qué te gusta? No sé, 1,000 kilómetros, no sé si más. Sí. A Estados Unidos era lo mismo. Entonces esas condiciones de insularidad y lejanía
nos dio esa migración de todo tipo, Sí. pero también algo muy curioso, con una sociedad endogámica. ¿Sí? Te voy a decir un dato que es algo característico de las sociedades nuestras. El llamarse tíos. Si tú ves las relaciones de parentesco y redes familiares, es algo muy, muy interesante que sucede. Más de la élite, ¿no? Los Más de hasta la la élite. fecha, Mande. hasta En la la élite, fecha. ¿no? Se llama Sí, eso. sí, sí, las Sí, familias hasta la fecha. pero eran esas élites, por ejemplo, es algo muy curioso también que tiene que ver con la migración, es como nosotros, a diferencia del centro del país y de otras regiones, tuvimos instituciones débiles. No teníamos ni la gran iglesia católica que era educadora, terrateniente y posesionaria, o, por ejemplo, el gobierno, particularmente en estas regiones, pertenecía a ciertas élites y ellos dominaban, pero las instituciones eran más débiles. Y eso provocaba que trajeran extranjeros inmigrantes. ¿Pertenecía o siguen perteneciendo? Pero hay otro factor ahí para darte ahora a ti, Ignacio, que creo que se debe sumar. El auge minero en el siglo XIX. La gente que bajó de San Francisco, los estadounidenses, Pero pasando Sonora por se William. vació también. Sí, ¿mande? Sonora se vació también. ¿Cómo se vació? Con la fiebre De la mina. del Gold Rush en Todos se fueron para California, allá. Sonora tuvo Es cierto. un decrecimiento poblacional. Tienes razón. La Vinieron minería- y se vaciaron. La minería viene Pero, desde antes. se sembraron gérmenes. Sí, Claro, que las claro. misiones, Los- vienen artes de las era misiones. La ¿no? misión era Claro. el presidio y los Así reales de es. minas. Sí. Así es. Y esos reales de minas, que eran las entidades productivas, hicieron que también la población se fuera endogámica también Claro. al interior del estado. Los Lagarda de una región, los Durazo de una región, los Murrieta de una región, los Burs de una región. Entonces, ahí hubo esa endogamia y la misión los colonos agrícolas proveían a las minas. Entonces, pero sí se dio esto que dices y se sigue dando Sí, se actualmente, sigue que dando. las grandes élites familiares se casaban y hacían alianzas tipo europeo, como los reyes o los grandes personajes de la monarquía, que se casaban y se siguen casando entre ellos. Por ejemplo, Así es. una familia que es así característica de la migración, de la manera en que se van introduciendo, van formando sociedades, son los Camú. Los Camú Sí. llegan a mediados del 19. De Francia. Sí, de los Francés. Pirineos, sí, de una parte de los Pirineos van llegando, se van asentando, van trayendo familiares, al mismo tiempo se van reproduciendo entre ellos, se van casando entre ellos, se van casando y con otros franceses y todo. Hay hasta una carta muy interesante de la intervención francesa de un militar francés que andaba aquí que los critica porque no los ayudan a ellos, a los franceses. Entonces, eso es parte de las corrientes migratorias que se dieron aquí, pero también del refugio ya en el siglo XX de poblaciones perseguidas en otros países que llegaban. Tenemos parte de la migración española, por ejemplo, Julián Martínez, Soros. Julián el Martínez, escultor. el escultor, una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural, está hecho por un niño de Morelia que venía en Bueno, sí. De esos hecho, barcos. México tiene una gran tradición desde entonces de dar refugio. Por eso hasta ahorita se les dice hay que darles refugio a los afganos. Y la más grande migración o refugio fue durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. El famoso cónsul Bosques, aquel Gilberto Bosques. Gilberto Bosques contrató un barco y llevó trajo a México a los refugiados por orden de Lázaro Cárdenas, y también el refugio que se dio en los años 70 a los argentinos y a los chilenos, que cuando la dictadura de Chile, Sí, las dictaduras del Cono Sur. expulsaron. ¿Y qué trajo para México todo eso? Empezando por el refugio español. Pues se trajeron a todos los intelectuales, académicos de aquellas sociedades, también de Argentina y de Chile, y el país se enriqueció. Por eso en México existe el Colegio de México, es fundado por el exilio refugiados, español. El exilio español, que así se le llama, y eso benefició a México. Y estos 500 niños, los famosos niños de la Guerra Civil, que los trajeron en un barco especial, y de ahí salieron un montón de artistas. Aquí en Hermosillo están las esculturas De Julián Martínez, pero también hay una muestra. Hay una muestra de ese refugio, don Julio Montané. de ese Con el chileno. exilio chileno, Así es. don Julio, Helga Krebs, llegan aquí, se asientan en el lugar y se integran completamente y se hacen parte de nosotros. En Sonora no tenemos, ¿qué te diré? Un rechazo, al contrario, es Somos una hospitalarios. sociedad muy abierta. Sí. Sí. Para nosotros no es extraño
que lleguen gente de otras partes. Tenemos eso, porque a fin de cuentas todos los que estamos en esta mesa fuimos refugiados inmigrantes. Bueno, sí, exactamente. Por hambre en Europa o en otro país, o por guerra o por persecución política. Venimos de allá, aunque el presidente dijo que... Él mismo, su abuelo. Exacto, pues todos venimos, Español. estamos mezclados, todos mestizajes, si no existiéramos, si no hubiera existido la, y además, la conquista. si Lo criticable es la conquista, que fue en sangre y todo el exterminio indígena, pero sí eran también en ese momento. No hay ninguna colonización en el mundo que sea con chocolates o claveles, ¿no? Exactamente, pero para no desviarnos, ese es otro tema, si les parece, el siguiente, hubiéramos empezado, porque también me fascina mucho, pero para cerrar, qué curioso, ¿no? Dices... Y decimos, somos muy hospitalarios para los extranjeros, pero qué feo, qué despectivos fuimos en los 80s contra la gente de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, o contra los chinos a principios del siglo... En el 1930. Sí. Bueno, desde el 1905 hasta el 30, ¿no? Sí, porque en el 30 se dio la expulsión con la ley. Ese es otro tema por eso, también. que fue nacional. Pero no somos una comunidad tan cerrada como los poblanos, por ejemplo. Que los poblanos son muy cerrados a nosotros tenemos, te voy a decir algo que creo yo que por ahí va tu comentario. Tenemos una especie de diferencia o rechazo al centralismo, que ese es otro tema. Que se viene del Distrito Federal. Que eso viene de yo lo ubico básicamente, un tajo, una división terrible fue los tratados de la Mesilla. Nos quitaron 400,000 hectáreas a Sonora, a la mala, desde el centro del país, y aquí nosotros nos ¿Con quedamos Echeverría? viendo. No, cuando el 53, el Tratado de la Mesilla. De la Mesilla, perdón. Pero mira, no hay comunidad, digo yo, que... Para recordarle, ¿qué fue la Mesilla? El Tratado de la Mesilla viene después de la guerra México-Estados Unidos del 47-48, donde se quedan con la mitad. En 1853, Estados Unidos intenta construir un tren del Atlántico al Pacífico y no le alcanzaba porque te dan las rocallosas. Entonces, le proponen a Santana comprarle 400,000 hectáreas donde está entre Nogales hoy y Tucson, y más allá de Tucson, cerca de Phoenix. Santana hace está muy largo, pero hace un menjurje y se arregla con ellos. Y eso los sonorenses lo hacen a espaldas de los sonorenses. Y entonces el sonorense de la época se ofende terriblemente. Después Juárez también, con el tratado McLean Ocampo, les da en posesión entre Guaymas y Nogales para que ellos lo usen a perpetuidad, cosa que no aceptó el gobierno americano, pero a fin de cuentas ese rechazo y esas maniobras que se hacían del centro provocaron gran indignación aquí. Bueno, dirías que sembró el germen, porque a ver, si nos vamos después con Echeverría, las intervenciones en Cajeme también con lo que hizo con expropiaciones, ahí también sembró un germen de rechazo, la contemporáneo, pasando por los 80s con lo que se dio con la llegada también de Félix Valdés y todo el término sonoguacho, ¿no? El término, por eso, el cazador de guachos, el libro. El cazador de guachos de Terán, obvio, de Terán, pero... Toda sociedad en el mundo tiene esa conducta también territorial como tienen los animales, ¿no? No te metas en mi territorio, yo ya tengo orinado aquí hasta la estación Don, no te metas. Y eso siempre existe. Si hay una sociedad que rechaza al provinciano, que todavía no dicen provincianos, es el chilango de la Ciudad de México. Es cierto. Te maltratan, tienes que hablar como ellos, o te rechazan, o conjugan el verbo Pero chingar. como dices, en todas partes. Ve en España el conflicto de Tarra, por ejemplo, que es obvio, es otra dimensión. ¿Y Barcelona? Es otra dimensión, Barcelona, los cordobeses. Tienen un conflicto muy serio en España de rechazo a los migrantes del norte de África. Lo que pasa y Francia pasa es que en esos años 70, cuando empezaron a llegar chilangos, por los bancos, por las empresas, las instituciones, pues empezaron a tener conductas muy de ellos, ¿no? Que desprecian a todo provinciano. Pero si nos vamos, yo creo, más a profundidad para cerrar, porque el tema dice, sí, Francia, pues sí, pero que se quejan los franceses y ven lo que hicieron en Haití, en Túnez. ¿Y los holandeses? ¿Y los británicos? ¿Y los belgas? ¿Y el apartheid? ¿Con el Congo? No. ¿Y los belgas con el Congo? Permíteme hacer una recomendación. Es que por eso digo yo, es más el humano, ¿no? De repente queremos... Es naturaleza es una naturaleza humana. Es que ahorita empezamos a ver, no es sonorense, más bien tenemos un problema con la humanidad, con el racismo, o Samuel Huntington decía, por ejemplo, era un rechazo contra los mexicanos que él lo sembró. Oye, si lo acabamos de vivir con Trump. Por favor, Trump. Lo acabamos de vivir con Trump. ¿Cómo? Una recomendación rápida. Tú que eres un muy buen periodista. John Lee Anderson, no sé si lo hayas leído, gran periodista. ¿Cuál? Hay una crónica de él que se llama A los afganos les gustan las flores,
que está en internet, en la revista El Estornudo. Di con ella por un gran historiador cubano que vive en México, Rafael Rojas. Léanlo, se llama Los afganos les gustan las flores. John Lee Anderson se mete con los talibanes por allá, el 2002, por allá, anda con ellos y da un reflejo fiel de cómo es la sociedad talibana, no afgana. Los talibanes, lo que pretenden, todo. La verdad, me dejó deslumbrado eso y me reveló cosas que yo no conocía. Otra recomendación. La próxima semana empieza una serie en Filmin de unos documentales que se hizo del Afganistán de los años 70. 72, 75, cuando era una maravilla vivir en Afganistán. Está hecho por un productor alemán y una documentalista española. Son como 5 capítulos. El Afganistán de los primeros años 70 en el mundo. Una maravilla de región que después se descompuso. Sí. Pues ya que estamos en recomendación, yo también voy a recomendar un libro. Todos los libros de John Lee Anderson son buenísimos. Todos. Abre uno de crónicas, no me acuerdo, que lo leímos y me marcó mucho porque explica muy bien el conflicto etarra. John Lee Anderson además él habla muy bien español, conoce muy bien la región. No, es grandísimo. John Lee Anderson y el libro del viaje del Celta de Mario Vargas Llosa para explicar la guerra de los belgas. Leopoldo de Bélgica, exactamente. El Congo. Lo del Congo, para explicar todo lo que ocurrió en el Congo con un testimonio de un diplomático que fue y vivió el desastre. Exacto. Sí. Tienen que leer el viaje. El viaje del Celta, es verdad. El viaje del Celta de Mario Vargas Llosa es fascinante. Maravilla. Además, construido históricamente de una forma excepcional. Pero el corazón de las tinieblas tiene que leer antes de esto, para conocer la brutalidad de Bélgica. De Bélgica. Congo. Y en todo el mundo. Por eso es un problema humano también. Sí, pero nos quedamos con lo positivo. Tenemos una historia hospitalaria en México y en Sonora. Y estamos de refugiados. Hablando de los afganos que vienen, nosotros, los que estamos en esta mesa y todos los que estamos en este estudio, tenemos un pasado de migración y refugio. Estoy de acuerdo. Y eso hay que honrarlo. Estoy de acuerdo. Yo creo sí. Yo creo por eso y el presidente a mí el debate se me hace interesante. Yo sí creo que pudiera haber una disculpa por cómo fue la conquista y como siempre se han disculpado los países, pero también sería rechazar lo que somos. Claro. A ver, nosotros somos todos. Otro libro. Voy a hacer otra recomendación hablando de lo que somos. El espejo enterrado de Carlos buenísimo, Fuentes. el de Carlos Fuentes. De Carlos Fuentes te habla cómo vino una sociedad. A ver, ¿quién vino a conquistarnos? Los españoles. ¿Quiénes eran los españoles? Una mezcla de moros, italianos y judíos, de los árabes que estuvieron 700 años en España. Y que los españoles no se quejan de eso. Vean nuestros rasgos. No. Exacto. Exacto. A ver, sí es un debate interesante porque esa mezcla somos. Por ejemplo, estamos mezclados. España es un territorio también de mezclas y de cruces y de conflictos. Por tu apellido. El apellido. O sea, es árabe. Oye, es árabe, Medina. Llegó por España. Y de España. Oye, Medina significa ciudad en árabe. Es la segunda ciudad sagrada del Islam que está en Arabia Saudita, de la Meca, donde el profeta Mahoma, según los árabes, en donde estuvo primero y se fue y se refugió a Medina. ¿Qué tienes de indígena? Nada más te voy a decir un detalle ya la para sangre. Ya para cerrar. Ya para cerrar. Muy poco, digo, pues, a ver, es que si te vas a eso, es un país mezclado. Bueno, la conclusión para mí es, como siempre lo digo, es la cultura. Antes de opinar, hay que leer, hay que enterarse qué ha pasado en el mundo, qué ha pasado en América y todo esto. Antes de ahí tuitear una babosada, pues hay que leer. Pero además, otra cosa rápido. Mencionabas lo del presidente. Dice el presidente que la conquista fue un fracaso. Su discurso fue en español. No, pero yo creo que, a ver, hay una otra realidad a la que se refiere a lo mejor el presidente. Hay mucha materia. Me fascina ya para no extendernos. Es cómo fue. Porque había 26 millones de indígenas, 20 millones de indígenas y quedaron como 1 millón, se exterminaron en el nivel Latinoamérica, ¿no? Sí, es decir, las epidemias. Las epidemias, el exterminio también fue cruel. Pero era el signo del momento, así eran en todo el mundo. Así eran, no estoy justificando, ¿no? No. Yo traía un resentimiento con los españoles hasta que fui a España. Dije, oye, qué bonita está España. No, en serio. Porque dices, oye, ¿por qué aplastaron así a los indígenas en México? Dices, pero ya también clavarte en todo eso,
Las cosas se entienden. No se puede Pero ese es otro juzgar tema. Las cosas se entienden. Ese es otro tema. presente. O sea, Cosas ese es se otro tema. entienden No quiero que... leyendo y viajando. Oye, hicimos una capirotada al final, hay que- pero hay que vamos a cambiar. diseccionarlo por temas. Así es. Esa es la conquista de esa parte, Ajá. yo creo, y las conquistas del mundo esa parte, Y Sonora. esa parte. Necesitamos No, que nos es des, que- nos des el tiempo de ese que tienes en la noche con la, A la fondo. soledad. Una hora. Una hora. No, Oye, pues ya Hay mucho. llevamos hablando aquí casi 25 minutos. No hay una historia, Y no vamos a- hay muchas historias. Hay muchas historias y la historia tiene muchas verdades. Por eso, Muchas cuando alguien dice algo, interpretaciones. Ya nada ha cambiado, es parte No, y del es proceso cuando de la alguien- humanidad oye, y está nada ha muy cambiado. fácil, pues, y lo que dijiste, hay muchas historias. Y la verdad absoluta, cuando alguien dice algo de alguien, sí, pero el otro siempre tiene algo. Claro. No, tú dices tú, Pero eso lo- a ver, oye, que este es así. A ver, ¿ya le preguntaste al otro si ¿Sí? es así? Sí. Ya hay Son muchas interpretaciones. por favor. Van cambiando Exactamente. con el tiempo, no hay En fin, problema. qué buena mesa. Ya nos vamos. Suscríbase ahí al canal de YouTube. Esta mesa impacta, por supuesto, todo el día. La volvemos a subir a YouTube, a Facebook en vivo y la rolamos por YouTube, el canal de Proyecto Puente con toda su fuerza. Que pase excelente fin de semana. Con permiso. Gracias por acompañarnos un día.